pasó a Costa Rica, luego a Nicaragua. Pero le cuento esto porque en las redes sociales, sobre todo, había mucha gente convocando a los que tienen cuentas pues, en Facebook o en las otras redes sociales a que oraran. Oremos por Panamá para que Otto no cause más estragos. Oremos y me acuerdo que el miércoles pasado, habían hasta ideado hacer una cadena de oración que empezaba desde las 7 de la noche y terminaba a las 12. Y bueno, ustedes me preguntarán, pero eso no está bien. Sí, está bien. Lo que a mí me incomodaba era que yo sabía que apenas el huracán pasara de Panamá, ese deseo de orar iba a terminar. Ese deseo de buscar a Dios iba a finalizar. Entonces, como ustedes ya saben cómo yo soy, cuando yo veo ese tipo de cosas, yo respondo. Y yo empecé a comentar algunos asuntos en el Facebook donde yo decía, espero que pase Otto y quede el deseo de orar. Y espero que siga también el deseo de buscar a Dios. Y bueno, cuando uno publica algo, uno recibe tanto críticas como halagos. Bueno, esa vez recibí críticas. Y yo me puse a pensar, nosotros los panameños a veces decimos, tenemos un dicho que dice que Dios es panameño y que no nos va a pasar nada. Pero tristemente en Panamá murió un niño que le cayó un árbol. Y hubo una pareja que en su casa, la casa se le derrumbó y le cayó encima. Y hubo otras cosas, otras circunstancias más, gente damnificada. Recuerdo que también vi un loco en el Facebook filmando a unos niños en el interior y diciéndoles que saltaran desde un puente cuando el río estaba crecido y estaba turbulento. Yo digo, pero ¿en qué cabeza cabe esto? Hermanos, Dios nos dice en su palabra que le debemos buscar a Él mientras Él pueda ser hallado. Y para esto yo quisiera basarme en el capítulo 55 de Isaías, versículos del 1 al 7. Pero antes, hermanos, de leer, yo quiero nada más decirles que el libro de Isaías, la profecía de la cual fue autor Isaías, se da una circunstancia, como bien dice ahí, en una época en la que el pueblo de Israel se había corrompido y alejado de Dios. ¿Y cuál era la corrupción que el pueblo de Israel tenía? Que había cambiado el culto al Dios invisible a un culto hacia imágenes, hacia tótems, hacia monolitos, hacia estatuas. Y en que, al igual que los pueblos de alrededor, eso conllevaba sacrificio, ofrendas de sangre y demás. El pueblo de Israel se había alejado diametralmente, 180 grados. Nosotros conocemos de la historia de Israel que cuando el reino se divide, el reino del norte, para evitar, el rey que quedó en el reino del norte, para evitar que su pueblo fuera a Jerusalén a adorar, le dijo, Israel, aquí están tus dioses, y construyó un templo en Dan y otro en Betel, para que no tuvieran nada que hacer a Jerusalén, al templo. Y nosotros sabemos que después el mismo reino del sur, que tenía capital a Jerusalén y que tenía el centro de adoración a Dios, también se había corrompido y se había alejado. Tanto así que los reyes, si leemos la historia o el recuento de los reyes, van a ver unos reyes que hicieron lo bueno y otros reyes que hicieron lo malo. O sea, no había una consistencia en la búsqueda de Dios en el pueblo, y tanto los reyes como los sacerdotes y el pueblo en general estaba totalmente alejado de Dios. Esta profecía de Isaías aborda varios temas, y los temas principales, en primer lugar, la santidad de Dios. En todo lo que Isaías cuenta, desde el capítulo 1 hasta el 67 o el 66, si no recuerdo mal,
se habla acerca de la santidad de Dios. Dios se muestra como un Dios santo. También se toca el tema del pecado personal de cada israelita. Los culpables de que la situación del pueblo fuera esa era precisamente cada israelita que no hacía lo que tenía que hacer con respecto a Dios. También en esta profecía vemos profecías mesiánicas, es decir, alusión al Cristo que iba a venir. Vemos que el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de que se cumplió tal profecía, cita en la mayoría de los casos a Isaías. También vemos biografías de personas, amenazas sobre el reino de Judá. Nosotros también sabemos que el reino de Judá fue amenazado principalmente por el imperio asirio, que lo asedió mucho tiempo y que en pocas palabras, me acuerdo yo en un pasaje de la Biblia que está acorde con este mensaje, el rey de Babilonia le decía: ustedes van a comerse su propio estiércol. Nosotros traducamos la palabra estiércol como mejor la entendamos. Y ahí fue donde Dios libera a Judá. Pero miren, Dios libera a Judá y Judá sigue comportándose igual en su pecado. Vemos también en Isaías juicios y profecías sobre las naciones paganas, sobre Asiria, sobre Babilonia, sobre Edom, sobre Egipto, sobre los sirios, sobre todos los pueblos, los persas aún, sobre todos los pueblos que aún tenían algún tipo de relación con Israel. También vemos el consuelo a los exiliados, y precisamente el capítulo 55 está en ese entorno. Es un mensaje de consuelo a los exiliados en Babilonia. Para la época en que Isaías describe el capítulo 55 que vamos a leer, ya se había dado la deportación a Babilonia. Ya Nabucodonosor había llegado a Jerusalén y se los había llevado cautivos a Babilonia por 70 años. También que vemos los cánticos del siervo de Jehová, son cánticos donde también de manera mesiánica se ilustra a Jesús, al Cristo. Se habla de la justicia divina, las tribulaciones del creyente a consecuencia del pecado, que también es un tema que toca el capítulo 55, y el reino futuro del Mesías, el reino glorioso del Mesías. Entonces vemos que vamos ahorita a leer un pasaje que está dentro de un libro donde todas esas temáticas se abordan, hermanos, porque Dios estaba buscando de su pueblo arrepentimiento. Y si vamos al capítulo 55 de Isaías, de los versículos 1 al 7, vamos a leer lo siguiente, y dice así: a todos los sedientos vengan a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros
En nuestra Biblia vamos a leer que todo este capítulo 55 lleva por título Misericordia gratuita para todos. Y como le dije, este capítulo 55 está enmarcado en lo que es el consuelo a los exiliados de Babilonia que estaban regresando y que estaban de una u otra manera tratando de reconstruir sus vidas, tratando de reconstruir el muro de la ciudad y tratando de reconstruir su templo. Y entonces vemos que vamos a tener 3 puntos a tocar aquí, hermanos. Uno, el primero, es acerca de la condición de Israel. Y en estos versículos 1 y 2 vemos que se usan palabras como sedientos, a los que no tienen dinero, y precisamente habla de la condición de Israel. Los israelitas en ese tiempo estaban como aquella persona que tenía una sed que tenía que saciar urgentemente, y estaban como aquellos que tenían necesidad de comprar algo para subsistir, pero no tenían dinero. Y por eso es que Isaías utiliza esta frase donde dice: a todos los sedientos, es decir, a todos ustedes, pueblo de Israel, venid a las aguas. Y la pregunta es, si la condición de ellos era estar sedientos, ¿qué eran las aguas? Precisamente las aguas era el consuelo que Dios iba a traer a ellos, espiritualmente hablando. Y también cuando dice que a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, no era un asunto literal, porque en ninguna época de la historia del hombre una persona va a un lugar donde le venden algo sin dinero y se lo dan, a menos que sea amigo, que sea familiar, pero normalmente eso no se da. Esto es una forma de indicarle a los israelitas en ese tiempo que Dios les iba a dar su sustento espiritual sin precio, de manera gratuita, que aprovecharan esa situación, que aprovecharan esa puerta que se estaba abriendo, ya que ellos tenían la necesidad, que estaban como el sediento, que estaban como el que no tenía ni un real. Entonces, la condición de Israel y la condición de todos nosotros es esa: es estar sediento, es estar sin dinero, es decir, es estar con necesidades que uno mismo no puede suplir, no puede saciar. También tenemos que se hace un llamado a buscar a Dios, y esto lo vemos en los versículos del 3 al 6. Y en los versículos 3 al 6 vemos lo siguiente. Y miren cómo empieza Isaías a decir: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Miren, el llamado que hace este pasaje es como un reproche. ¿Por qué tú gastas tu dinero en lo que no es pan? Dándole a entender a los israelitas que si la condición de ellos fuera económica, ellos estuvieran malgastando su dinero en cosas baladíes, vanas, que se van. Asimismo, el llamado de atención es
estás gastando tu dinero en lo que no es pan. O sea, tu intento de poder satisfacer la urgente necesidad de Dios que tienes, no la estás satisfaciendo necesariamente con Dios. La estás satisfaciendo con otras cosas. Y por eso le dice, ¿por qué gastas su dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Miren, yo crecí en una calle, ahí en Caledonia, la calle 33, donde yo tenía algunos vecinos que bueno, esos vecinos mandaban un lujo a la hora de comprarse ropa. Y me acuerdo yo estaba peladito, en esa época en Caledonia había una discoteca famosa que se llamaba La Cascada, y eso era el lugar donde iban todos los muchachos para la época navideña. Y me acuerdo que los muchachos de la calle, yo no pude ir porque era menor, si no a lo mejor estuviera ahí metido, pero cuando fueron a La Cascada iban moderadamente vestidos. Pero aquel vecino, ese hermano Michael Jackson, le quedaba corto. El 24 de diciembre él fue a bailar a la discoteca, pero no tenía que comer en su casa. El dinero que había, por una u otra razón, trabajado durante el mes, porque le daban chance para trabajar en los almacenes, él no lo gastó de repente en una roca, no lo gastó de repente en unas manzanas o en un pavo, en un jamón para celebrar con su familia. Lo gastó para comprarse la mejor ropa para ir a sudar el 24 de diciembre, amaneciendo 25, en La Cascada, allá en la avenida Balboa. Así mismo estaba el pueblo de Israel, trabajando duro, esforzándose, pero según lo que vemos en este pasaje, dice que no era para saciar su alma. Y sigue diciendo Isaías: oídme atentamente y comed del bien. Los hebreos, los israelitas, no estaban comiendo del bien, hablando en términos espirituales o en términos de la restauración que Dios quería. Ellos estaban regresando, pero estaban haciendo intentos ciegos de ver de qué se agarraban para poder sentirse mejor, para poder olvidar los 70 años de cautiverio que tuvieron en Babilonia. Y muchos dicen, bueno, pero es que eso es lógico. Ellos perdieron su idioma, ellos perdieron su identidad, ellos perdieron hasta el libro de la ley y se las tuvo que leer Esdras porque ni siquiera entendían el idioma hebreo en el que estaba escrito. Pero bueno, Dios le está diciendo eso mismo y nos lo dice también a nosotros. Cuando Dios hace el llamado para que le busquemos, es porque precisamente Dios sabe que lo que nosotros estamos haciendo no llega a donde Él. No llega. Y hermano, y le digo así, no llega. Por más que hagamos el esfuerzo. Humanamente hablando, no podemos llegar. Dice también el versículo 3 que, y parte del llamado era, inclina vuestro oído, es decir, presta atención. Posiblemente ellos estaban ignorando algunas cosas, aéreos, o sea, estaban oyendo tantas cosas y no sabían a qué prestarle atención. Bueno, aquí le dice, inclina tu oído, ven a mí y oíd, y vivirá tu alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias a David. Esta frase, que hará con ellos, que Dios iba a hacer con ellos, pacto eterno, las misericordias a David, era precisamente una promesa mesiánica. Y esa promesa mesiánica, en la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, se redacta de esta forma, dice, yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Y yo quisiera, hermanos, que leamos dos pasajes nada más. Y
Uno está en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 4 al 16, para que sepamos y veamos cuáles son esas promesas a las que se refiere Isaías, que Dios iba a hacer que ese pueblo que venía confundido de Babilonia disfrutara. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 16. Segunda de Samuel 7, 4 al 16. ¿Lo tienen, hermanos? Ajá, capítulo 7, versículos 4 al 16. Y dice así: aconteció aquella noche, y antes de seguir leyendo, hermanos, David, recibe una noticia de Natán el profeta que el mismo profeta que le dijo que él había pecado con Betsabé. Y dice: aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Miren, aquí Natán le dice a David tenía el ardiente deseo de construir un templo, pero Dios no se lo había permitido porque David tenía las manos llenas de sangre. David había sido un rey guerrero casi toda su vida. Desde que mató a Goliat, siguió matando. Entonces, ese deseo de construirle un templo en donde se pudieran ir a ofrecer sacrificios que David tenía de deseo, Dios no se lo permitió. Entonces es donde Dios le dice a Natán: ¿acaso yo le estoy pidiendo a David que me haga casa? ¿Cuál es la calentura que él tiene? Es más, dile esto: dile que yo voy a ser el que le voy a edificar casa, porque Israel va a ser plantado, va a ser afirmado, y de las entrañas de él, es decir, de su descendencia, va a salir uno en que yo voy a firmar en el reino. Entonces, las promesas que Dios le dio a David, o las misericordias que Dios le dio a David, que menciona Isaías, es precisamente la perpetuidad del pueblo de Israel, y que nunca iba a faltar un rey en el trono. Miren, esa promesa no solamente se cumplió en Salomón y en todos los reyes que vinieron posterior a Salomón, se cumplió en Cristo, porque Cristo es el descendiente de David, el hijo de David, que va a reinar futuramente cuando él establezca su reino eterno por toda la eternidad. Entonces, cuando Isaías le menciona al pueblo esto que acabamos de ver, de que él iba a hacer pacto eterno y que iba
y esas eran las misericordias firmes a David, se refiere precisamente a que, miren, Israel, sea como sea, es una nación que va a permanecer por siempre. Por más que los palestinos molesten, por más que los quieran atacar las potencias, por cualquier cosa, esa nación va a ser la nación que va a reinar en el futuro, de la cual nosotros somos parte, como bien Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Pero también, hermanos, la promesa de mantener un rey que venga del linaje de David es, además de un llamado a buscar a Dios, es un consuelo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la única nación del mundo que va a tener un rey futuro, poderoso, eterno, es precisamente Israel. Y Isaías les saca del futuro esa esperanza y se las vierte a ellos. Y la utiliza para llamarles la atención y decirles: busquen a Dios. Y miren, hermanos, nosotros también no somos israelitas, pero que algunos de nosotros somos del pueblo de Dios por haber creído en Cristo, tenemos esa misma esperanza. Y de la misma manera, también esta palabra nos exhorta a que busquemos a Dios, nos arrepintamos de alguna situación que tengamos, porque Dios quiere tener en su reino, obviamente, gente que esté en paz con Él, que esté en regla con Él. Así como lo hizo con aquellos israelitas que no sabían ni de dónde estaba Tabla, igualmente con nosotros. También, mis queridos hermanos, dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Está hablando de David. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Miren, David y Salomón fueron los reyes que más alianzas tuvieron con pueblos extranjeros para concretar la paz. David, por el hecho de ser guerrero, o sea, David fue tan guerrero que a los otros pueblos les convenía estar en paz con él. Pero a Salomón, la Biblia lo dice que fue por su sabiduría. Salomón era tan sabio que recibió visitas de muchos reyes de alrededor, tanto así que hasta la reina de Saba llegó. Y por ahí hay una leyenda que dice que hasta se enamoró y tuvo hijos con Salomón, y que ahí vienen los etíopes y demás. Bueno, eso es conjetura. Pero el asunto es, hermanos, ¿por qué nosotros, o por qué la Biblia realmente le hace ese llamado a Israel? Porque es su pueblo. ¿Y por qué también la Biblia nos hace a nosotros, o nos puede hacer a nosotros, un llamado para que busquemos a Dios? Porque Dios también quiere que seamos de su pueblo. Dios quiere que seamos de su pueblo. Y por eso es que el versículo 6 dice: buscad a Jehová. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La palabra mientras y la otra en tanto son condicionales, o sea, son condicionantes. Es decir, no, es decir, Juan, yo te doy un premio si tú te portas bien, pero si no te portas bien, cero premio. Aquí le está diciendo este pasaje a nosotros que la búsqueda de Dios se puede dar mientras tanto, siempre y cuando haya oportunidad de buscarle. Y en ese momento en que se escribe eso, Dios estaba dando oportunidad. Como bien decía el himno que se cantó,
más gracia ya no habrá. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Cuando este versículo 6 se menciona, Isaías lo vierte a los que lo estaban escuchando, era porque precisamente había la condición para buscarle. ¿Por qué no se lo dijo cuando estaban en Babilonia? Porque no era la situación, no era el momento para buscarle. El momento de búsqueda era ese, cuando regresaron. El momento de búsqueda para muchos de nosotros puede ser hoy, para encontrar esa puerta abierta y entrar. Como bien dijo aquí mi tocayo César, que el himno le recordaba el evento del diluvio. Miren, Noé recibió el mensaje de construcción del arca, porque iba a caer una lluvia como nunca había caído cuando él tenía 500 años. Imagínense lo jovencito que era Noé. Y dice la Biblia que más o menos cuando tenía 620 años es que empezó a caer el diluvio. Las fuentes de los cielos y de los abismos se abrieron. Y cuando Dios selló la puerta fue que la gente quiso entrar. Pero ya no había chance. Hermano, sí. Mi mente se traslada profundamente. Quiero una meditación que usted me ayude a saber. Por ejemplo, los israelitas, los judíos, tuvieron la experiencia, las vivencias que Dios le habló y están tercos. Entonces nosotros que estamos en un nuevo continente, que estábamos lejos, que cuando yo recuerdo en mi infancia no teníamos conocimiento de la Biblia, que no había llegado, lo único que se creía era embrujo y se creía era que los Viernes Santos uno si se subía al palo se convertía en mono, que si se metía al río se convertía en pez. Exacto, esa era nuestra creencia en el río. Eso es lo que nos transmitía porque ignoraba lo que estaba pasando. Entonces, pocos 100 años acá, no sé qué tiempo, y ya la gente está cambiando. Mientras que esta gente allá, que tiene las vivencias, que Dios los cocoteó, les habló, les hizo todo, y todavía sigue este tiempo. Por eso fue que Hitler le dio una jaladita. Es que de manera recurrente, hermano, no solo Israel, sino el ser humano es reincidente en pasar las mismas vivencias o experiencias. Es más, los historiadores muy sabiamente tienen una máxima que dice que la historia se repite en espiral y que el que no aprende de ella está condenado a repetirla. Y nosotros vemos que eso se cumple. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero en Panamá, como vamos, con el estilo de vida que están tomando los panameños, los jóvenes con su, ¿cómo se llama? Con su rebeldía y su tendencia a lo malo. Miren, aquí va a venir una situación igual o peor que la invasión a Panamá. Y créanme que no es porque me vino una revelación extrasensorial y que en este momento yo estoy en éxtasis, no, sino porque el hecho de entender cómo es uno como ser humano me hace a mí pensar que va a llegar un momento en que Dios va a volver a estremecer a Panamá. Muchos pensaron que era la semana pasada. A lo mejor no era el momento para estremecer a Panamá, pero sí era el momento de que la gente entendiera que Dios los estaba llamando a arrepentirse de verdad, no por el tiempo que el huracán pasara, sino de verdad, de manera definitiva. Que dijéramos, Señor, reconociéramos, Señor, cada panameño individualmente, yo soy pecador y yo estoy seguro que me voy a perder. Rescátame. Pero los panameños, como si fuera algo supersticioso, empezaron a hacer las cadenas de oración. El huracán pasó. Bueno, gracias a Dios que no pasó como un huracán propiamente, sino como una tormenta. Pero la tormenta pasó y como quien dice, como dice el dicho también, Nicolás, ya comiste, ya te vas. Todo se olvidó. Hermanos, esto que le pasó a Israel
fue un llamado que, como bien dice el hermano César, Dios tuvo que volvérselo a hacer para la época de Cristo. Ellos estaban tan alejados de Dios que no vieron el cumplimiento de las profecías mesiánicas que precisamente Isaías hablaba y que describían a Cristo casi como una pintura. Y ellos no hicieron caso. ¿Qué le pasó? Vino Roma, que ya los había sofocado varias veces, pero este tercer intento fue con el que se destruyó el templo, con Vespasiano y con Tito. Entonces, conductas como esta la tenemos todos los seres humanos, Israel y no Israel. Miren, en estos días yo estaba viendo algunos videos ahí, unos videos interesantes de historia, y me quedé viendo el video de un conquistador mongol que se llamaba Timur. Le decían Timur, pero se le conoce como Tamerlán. Tamerlán siempre quiso ser, o que se dijera de él, que él era descendiente directo de Genghis Khan, el señor de los mares, como se supone que significa eso en el idioma mongol. Y como yo le decía a Gloria, los mongoles no tenían el deseo de conquistar para mantener ciudades. Ellos iban arrasando, que eran peor que un huracán. Y él cubrió casi la mitad del subcontinente asiático, lo conquistó. Pero resulta ser que se enfrenta a un sultán otomano que era el poder que se estaba levantando en ese momento, sobre todo para el lado de Europa, que era Bayaceto I. Y Bayaceto I, para provocar a Timur, que no se había metido con él, Bayaceto asalta una ciudad del imperio timurida y secuestra a los gobernantes. Lo que yo veo en el video dice que Timur le manda una embajada pidiéndole arreglar las cosas de manera diplomática. Dice que Bayaceto dijo no. Y Timur le dijo, bueno, usted lo ha dicho. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y resulta ser, hermano, que en una batalla que se llama la batalla de Ankara, el ejército timúrida desbarató al ejército otomano. Lo humilló de tal manera que los mongoles, que capturaron vivo a Bayaceto. Y dice que Timur, para ridiculizar a Bayaceto, utilizaba al gran sultán otomano de cojín para subirse al caballo. Y que se subía con las botas que en ese tiempo ellos usaban, los calzados, que tenían púas. Así que le desbarató casi toda la espalda. Y Bayaceto muere de cabanga, realmente muere de vergüenza, murió Bayaceto. Timur se aleja y se va tras la conquista de China, que nunca la pudo lograr. Pero el asunto es, ¿por qué le menciono esto? Porque posteriormente los otomanos, habiéndose librado de la amenaza timurida, siguieron molestando a los europeos. Se enfrentaron después con Carlos I de Alemania o Carlos V de España, y molestaron a medio mundo. Y en Europa la gente le tenía miedo. Pero tú no le recordarás el nombre Timur porque le daba diarrea. ¿Sí? Los eran los moros también. ¿Ah? No, los moros eran del norte de África, eran gente que había adoptado el Islam. O sea, eran diferentes. Se supone que eran parte de todo ese movimiento islámico, ¿no? que venía. Pero hermanos, no escarmentaron. Y hoy por hoy yo le pregunto a la gente, bueno, a los que entienden del asunto, le digo, ¿dónde está el glorioso imperio otomano? Nada más existe lo que queda en el país que nosotros llamamos, o que se conoce como Turquía, y que cada vez va de mal en peor. No es el imperio, no es la amenaza que era antes. No aprendieron de las circunstancias. Ven acá, vino una gente menos culta que tú, con menos pertrechos de guerra, con menos tecnología de guerra, y te ganó. ¿Por qué no
aprendiste? ¿Por qué no reflexionaste? ¿Por qué no cambiaste de parecer? ¿No cambiaste de acción? No, los otomanos se les olvidó, como que si nunca hubiera pasado eso. Bueno, a muchos de nosotros también nos pasa igual. Vienen circunstancias parecidas, y vamos a ponerlo así en un aspecto simbólico, vienen los timúridas en nuestra vida, nos azotan, nos golpean, pero cuando los timúridas se van, nosotros simplemente nos sacudimos y seguimos viviendo igualito. Miren, hermanos, el llamado que Dios hace de buscarlo todavía está vigente. Y por eso podemos decir todavía: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. De hecho, la palabra buscar que se utiliza aquí señala buscar alivio. Buscar alivio. ¿Por qué? Porque la condición de pecado del ser humano nos castiga. Nos castiga. Y cuando uno es, y yo recuerdo cuando yo recibía los hinchazos de mi mamá, yo le decía: ya, no me pegue, ya, y no me pegue, por favor. Y a veces me daba con la hebilla. Y yo lo sentía. Y yo cambiaba de actitud. Y llegó un momento en que ya el rejo no me hacía, mi mamá empezó a darme con el puño, pero ya tampoco el puño, porque yo estaba más alto que mi mamá. Así que mi mamá empezó a usar ya cuchillos, cucharas, vasos y demás. Y yo dije: no, hombre, hasta aquí. Un día mi mamá me va a clavar el puñal. Y yo cambié de actitud. Así mismo, hermanos, nosotros debemos tomar esta determinación. Buscar al Señor para que seamos aliviados ya de esto que nos agobia de manera permanente. Y en último lugar, Isaías hace una invitación al arrepentimiento. Y dice el versículo 7: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Curiosamente, Isaías menciona dejar, es decir, no volver a practicar eso. Habla del estilo de vida como un camino. Deja el camino, o sea, salte de ese camino, aléjate, busca otro. Y dice: el hombre inicuo sus pensamientos. Las iniquidades se piensan primero, se abrazan en la mente y luego se concretan. Bueno, dice: y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y lo interesante y lo más bello de esto es que dice: el cual tendrá de él misericordia. Es decir, Dios te está diciendo: entra porque te voy a dejar entrar, arrepiéntete porque te voy a perdonar. Deje el inicuo, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, en los juzgados se perdona la falta que la persona hizo, no más. O sea, si no ha hecho otra falta, no hay más que perdonar. Bueno, Dios es el único que perdona de manera amplia. Te perdona lo que tú confesaste y lo que no. Todo. Es amplio en perdonar. Entonces, hermanos, tengo esto aquí enfrente. Dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto, llamadle en tanto está cercano. Búsquele y llámele, pero hágalo lo más pronto posible. El hermano Densi leyó el Salmo 32:6. Yo quisiera volver a leer también 32:6. Excelente. Cuando dice que, voy a leerlo acá, cuando dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y miren lo que dice la segunda parte: ciertamente en la inundación de muchas aguas
no llegarán estas a él. El que busca al Señor mientras pueda ser hallado, le puede llegar una circunstancia parecida a una inundación y no va a llegar a él. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, porque el día aceptable para la salvación es hoy. Así lo dice Pablo. Y Pablo lo dijo hace 1000 y tantos de años atrás. Y nos lo vuelve a decir la Biblia hoy. Nos lo vuelve a decir la Biblia hoy. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, es hoy. Usted no sabe si mañana. Nadie sabe el día de mañana. Aproveche hoy. Yo le iba a preguntar, hermano, estamos en lo que se conoce como el periodo de la gracia, ¿verdad? Sí. El periodo de la gracia es que todavía la puerta está abierta. Amén, así es. Como quien dice, todavía hay chance. Todavía hay chance, hermano. Entonces, el periodo de la gracia inicia Con Cristo, sí. y se cierra probablemente con su segunda venida. Cuando Él viene. Así es. Pero les hago la exhortación, hermanos, porque a pesar de que ese periodo de la gracia es extenso, nosotros no sabemos cuándo va a venir, cuándo se va a aparecer en las nubes el Señor. Nosotros tenemos indicio de que Él está cerca por las cosas que están pasando. Tampoco nosotros tenemos certeza de si vamos a abrir los ojos mañana. Así que le hago la invitación a nivel general y quisiera que oráramos y que imploráramos al Señor por esa convicción de pecado y ese deseo pues de buscarlo. Amante Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Te damos las gracias en esta noche, Señor, porque, Señor, habiendo pasado una semana en donde se cernía mucho peligro en nuestro país, producto de un fenómeno natural. Señor, mucha gente temblaba, mucha gente temía lo peor. En más situaciones desagradables, Señor, de dolor, ocurrieron muertes, Señor, damnificados, inundaciones, pérdidas materiales, pérdidas de vida. Señor, y aún así, el deseo de los panameños no fue buscarte de manera verdadera, de manera permanente, sino momentáneo, como si fuera un amuleto, Señor, para que el percance pasara y se olvidara todo. Señor, nosotros queremos ser como aquellos que tú les adviertes, toman oído, inclinan su oído y vive su alma. Así como decía el versículo 4 de Isaías 55. Señor, que nosotros sepamos que tú nos estás llamando con amor y nos estás diciendo que vayamos a ti, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confiemos en el sacrificio que hiciste tú en la cruz y que nos arrepintamos, Señor, que cambiemos de mente, que demos la espalda al estilo de vida quizás ignorante o quizás, Señor, temerario que tenemos para hacer las cosas. Señor, si volviese a pasar una situación de un desastre natural, o sea, terremoto, inundación, huracán, torbellino, Señor, permítenos a nosotros, como creyentes y hijos tuyos, ser portavoces de un mensaje de arrepentimiento a los demás. Señor, y si no somos creyentes, porque honestamente no habíamos considerado esto, Señor, que podamos tomar una decisión. Que podamos, oh Dios, ya que tú nos estás alumbrando nuestros ojos espirituales,
ir en pos de esa luz que eres tú. Señor, para ya no estar más en oscuridad, sino en luz. Oh Padre, yo te agradezco por la visita de cada uno de los que estamos aquí, de Densi, de el hermano César Reyes, de Juan, de Michelle y también de Javier. Señor, yo te pido para que tu palabra llegue al corazón de Javier y él pueda también tomar, Señor, atención a tu palabra. Señor, que él sepa que sin ti no es nada, que separado de ti nada puede hacer. Señor, que si él no llegase a considerar la oferta que tú le haces, Señor, él no va a ser heredero del reino de tuyo. Oh Padre, te agradecemos en esta noche por esta oportunidad de poder hablar lo que tu palabra dice. Señor, te dejamos los frutos y los resultados a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.